si el anterior asunto se considera de urgente resolución. Consulto a la Asamblea en votación económica si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. Sí se considera de urgente resolución, señor presidente. Está a discusión la propuesta y para hablar en contra de este tema se concede el uso de la palabra a la senadora Diva Gastel Lumbajo del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Con su permiso, señor presidente. El monotema, porque es monotema, que se ha venido a presentar una vez más aquí, me parece muy importante que estemos por la transparencia. Pero al modo de los discursos que en últimos días hemos escuchado, siempre ocultan una parte que les pega. Y en mi tierra dicen que para tener la lengua larga hay que tener la cola corta. Me parece que en el tema de Coahuila, nada más apartado de la verdad lo que aquí se ha dicho. Porque aquí se ha venido a decir que es un nuevo crédito el que pedimos y no se ha dicho que es un fondo que abrió el gobierno federal, que no está abierto para Coahuila solamente. Está abierto para todos los gobiernos. Pero en el afán de la tan llamada transparencia y rendición de cuentas, donde venimos a inmolarnos todos los días aquí, pues hay que agregar a más. ¿Qué tal si traemos aquí al estado menos transparente del país, que es el estado de Sonora? ¿O por qué no traer al que está más endeudado en el país, que es el Distrito Federal? Ya es hora de que hablemos con claridad y que usemos esta tribuna no solamente para reparto de culpas. El fondo al que está el gobierno de Coahuila aspirando es un fondo, y lo leo, federal, para infraestructura y seguridad, pero además están hablando de salvar créditos. No lo pidió el gobierno de Coahuila, ni lo pidió de un traje hecho a la medida. Es una oportunidad que se está dando. Pero ¿qué tal, compañeros, si le entramos al tema de transparencia con la estela? Permítame, senador. Adelante. ¿Con qué propósito, senador? Sonido al escaño. La pregunta a la senadora. ¿La admite, senadora? Adelante. Gracias, senadora. Dos cuestiones. Primero, ¿en qué tiene que ver el tema del programa al cual se acogió el gobierno de Coahuila para pedir un préstamo con la deuda ilegal que adquirió el Estado en la época de Moreira? Segunda, aquí no se planteó que el apoyo que esté buscando el gobierno del Estado de Coahuila no venga de un programa del gobierno federal. Eso lo dijimos, lo dije yo hace unos momentos. Lo que yo vengo a solicitar a este pleno es que nos digan para qué quieren los 950 millones de pesos, que nos presenten las justificaciones, los documentos, para qué lo van a utilizar y que no pase lo que pasó con los 36,000 millones de pesos que seguimos los coahuilenses sin saber a dónde fueron a parar. Es que cuando usted hace uso de la palabra,
hace toda una historia y hace un ajuste de cuentas y justo llega a lo del crédito, pero pone una cortina de humo en lo sustantivo que es el crédito. Claro que sí. Yo me estoy refiriendo a todo el discurso que usted ha presentado y sobre todo al punto de acuerdo que trae una lista de ajuste de cuentas y demás. Claro que tiene que ver, porque están hablando de créditos, así lo dice Banobras, no lo estoy inventando yo, está hablando de créditos. Pero además estoy muy de acuerdo que usted está tan interesado en poder llamar a cuentas. Hagamos una lista y creo que la lista es muy vergonzante, porque entonces yo también quisiera saber qué pasó con un gasto excesivo de la Estela de Luz o con pronósticos deportivos, que es una tomada de pelo que a todos los mexicanos nos trajo a cuentas. Entonces yo quiero terminar diciéndoles que no desviemos la atención de un tema que el gobierno federal abrió la ventanilla. Quiero terminar ya, presidente, ya contesté y quiero terminar. Abrió la ventanilla a esta oportunidad para infraestructura. Permítanle al gobierno de Coahuila que diga para qué lo quiere. No adelantemos juicios y no vengamos aquí trayendo un tema que es monotema. El tema de Coahuila es una y otra vez recurrente y creo que hay que voltear la vista a otros estados, que realmente es vergonzante su desempeño en deuda y en transparencia de recursos. Por su atención, muchas gracias. Senador Delgado, ¿con qué propósito? Quisiera respetuosamente extenderle una invitación a la senadora para que asista el próximo martes a la inauguración de la obra pública más grande que ha tenido este país en los últimos 20 años, que es la línea 12 del metro, porque veo que tiene dudas respecto del endeudamiento de la Ciudad de México. Aquí sí sabemos en qué se utilizan los recursos públicos y la invito cordialmente a que asista bueno, y extensiva a todos los senadores, por cierto, el próximo martes, uno de los servicios más modernos que tenemos en el país de transporte público. Gracias. Senadora, ¿con qué propósito? Sonido al escaño, sonido al escaño. Le agradezco mucho la invitación, pero para nadie es desconocido la forma como se maneja el gobierno del Distrito Federal. Por ejemplo, cómo Andrés Manuel López Obrador ocultó los datos de transparencia y de deuda. Pero además, como aquí en el Distrito Federal se mandan solos, había que echar una revisada cómo se gobiernan. Nadie los supervisa, nadie los vigila. La Asamblea del Distrito Federal es lo más apartado de lo que ustedes vienen y pregonan aquí, y se inmolan y se tiran en la bandera. Es lo más apartado. Son autoritarios, anarquistas a más no poder. Muchas gracias por la invitación, pero preferiría que me invitara a un estado como el estado de Michoacán, que lo dejaron completamente endeudado, convulsionado, descompuesto, como lo dejan los gobiernos de la izquierda. Senador Encinas, ¿con qué propósito? Enseguida. Solamente para recordarle a la señora Diva que si alguna entidad está fiscalizada en este país es el Distrito Federal, ya que no está considerada como un Estado libre y soberano, al igual que el resto de las entidades de la República. Y que el caso específico del endeudamiento de la ciudad, esta es la única entidad por la cual el Congreso Federal no solamente autoriza su endeudamiento, sino también está sujeto a la fiscalización del mismo. De modo tal que la fiscalización es plena, y para tener acceso a los datos de deuda de los segundos pisos y de todas las obras del Distrito Federal, vas a entrar a las páginas de internet del gobierno de la ciudad para tener la información puntual del ejercicio de los gastos. Tiene la palabra la senadora Diva Gastelum. Fiscalizan lo que quieren y guardan y ocultan. Sí los conocemos y los conocemos muy bien. Ya paguen, ya no dejen de vivir con oxígeno prestado. Me parece que el Distrito Federal
ya requiere de que, igual que Coahuila, como aquí se está exigiendo, diga la verdad de lo que está pasando. Aquí lo que está pasando es que fiscalizado, pero con datos escondidos. Claro que sí sabemos cómo manejan ustedes los gobiernos, sobre todo el del Distrito Federal. Senador Mario Delgado, ¿con qué propósito? Pues, para hechos tiene la palabra. Adelante. bueno, pues, sorprendente los calificativos y conclusiones de la senadora. Yo nada más le quisiera recordar que el pasado 1 de julio la gente de la Ciudad de México nos volvió a renovar de la confianza con el 63% de la votación, lo cual usted tiene la libertad sin duda de decir muchos calificativos, pero yo me quedo con el calificativo de la gente. Senadora Gastelum, ¿con qué propósito? Para hechos, y senadora fue la que yo hablé antes que usted. Le quiero decir una cosa, señor senador. Conocemos muy bien la manipulación que ustedes usan en los programas sociales. Sí. Precisamente por eso yo también preguntaría, ¿por qué López Obrador perdió tantos votos? Ya no les alcanza a ustedes para poder manipular adentro de cada hogar los programas sociales. La gente está enfadada y hay que decirlo. No ganaron con lo que ustedes vienen y pregonan en este recinto. Realmente dejen de seguir manipulando los programas sociales. Si a eso le llaman ganar, de veras es una vergüenza para el país. Senador Hermosillo, ¿con qué propósito? Aquí creo que nos salimos del tema, ¿no? Digo, si seguimos con dimes y diretes, pues vamos a estar aquí todo el De tiempo. acuerdo, estamos dando consecuencia ya ahora a la lista de oradores. Tiene la palabra el señor senador Carlos Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Muchas gracias, señor presidente. Compañeros, en efecto, pareciera ser que este tema es recurrente, se recicla, por ahí lo llamaron monotemático. Yo creo que lo es, y lo es en buena medida por dos razones. Una, porque no se presenta un plan razonable para resolverlo y el problema persiste. La deuda ahí está y hoy por hoy no sabemos qué van a hacer las generaciones de coahuilenses para quitarse ese gran peso de la espalda. Y el segundo, pues porque sigue la mata dando. ¿Cómo es posible que quieran que dejen de hablar un problema de deuda cuando la deuda pretende o quiere seguir creciendo? Hoy, hay que decirlo con sus letras, nos encontramos frente a un acto que lastima a la ya de por sí ofendida sociedad coahuilense, pues se trata de solicitar un nuevo crédito para el gobierno del Estado. Es cierto que los gobiernos tienen la obligación de actuar, ante todo con responsabilidad. Y hay que decirlo también, no hay que satanizar a la deuda. La deuda pública o privada por sí sola no es mala, tampoco es buena. Lo que en su caso es reprochable es el manejo irresponsable de servidores públicos de las finanzas que les son encargadas. Y desafortunadamente, en el caso de Coahuila, lo que menos hemos visto es responsabilidad en el manejo de sus finanzas públicas. Pongamos el tema en perspectiva, y muchos seguramente lo conocen de tanto que se ha hablado de esto. Hay que dimensionarlo. La deuda creció en Coahuila 8.591% al pasar de 420 millones de pesos en 2006 a 36.504 millones al finalizar el primer trimestre de 2012. Esto implica que los coahuilenses, para darle servicio a esta deuda, que no necesariamente implica pagarlo, están destinando anualmente más de 4,000 millones de pesos. ¿Qué significa esto en Coahuila? Que 4,000 millones de pesos es una cantidad mayor al presupuesto de egresos
de los 4 municipios más importantes de la entidad en su conjunto, y hablo de Saltillo, Torreón, Monclova y Piedras Negras, donde vive más del 80% de la población del estado. El que exista la posibilidad de endeudarse, y no estoy de acuerdo con quien me precedió en la palabra, porque no obstante que es un programa del gobierno federal y que se llama fondo, es un crédito e implica pasivos que hay que pagar. Y el que exista la posibilidad de adherirse a un programa del gobierno federal, y todos los estados la tienen, no quiere decir que haya que ir por ese dinero y que sea una decisión inteligente endeudarse, y mucho menos responsable. Y mucho menos es responsable cuando ni siquiera se transparenta el destino que se le va a dar a ese dinero. Y se los digo después de haber leído de la A a la Z la solicitud de autorización que presentó el gobierno del estado al Congreso del estado de Coahuila, en donde básicamente dicen: porque puedo, lo hago, sin decir claramente para qué quieren esos 950 millones de pesos. Como bien señala mi compañero Luis Fernando Salazar, recientemente en el Senado, y celebro de verdad que haya sido así, aprobamos por unanimidad la iniciativa del presidente Calderón, la iniciativa preferente que reformó la ley de contabilidad gubernamental y que trae transparencia a los entes públicos de los 3 niveles de gobierno en el manejo de sus finanzas. Pero por su parte también el PRI y el PRD han presentado en esta misma legislatura iniciativas relacionadas con el tema de transparencia y de ataque a la corrupción. Creo que en esta soberanía hay consenso en que la transparencia y la rendición de cuentas es una condición indispensable de la democracia, pero es también urgente e irrenunciable para el desarrollo de nuestro país. El problema de Coahuila está lejos de resolverse. De hecho, no solo no está diagnosticado, ni se ha señalado un plan financiero sensato y congruente para enfrentarlo. Ante esta circunstancia, compañeros, sin duda lo razonable para nosotros es al menos buscar contenerlo en tanto se determina qué se va a hacer a propósito de él. No podemos seguir permitiendo que crezca la deuda de Coahuila, que se siga hipotecando el futuro de las futuras generaciones de coahuilenses, de los hijos de los coahuilenses y de los hijos de los hijos. No permitamos que las futuras generaciones tengan que pagar la irresponsabilidad financiera de sus gobernantes. No podemos permitirlo, y menos en tanto no se conozca a detalle y con toda transparencia la magnitud y la estrategia integral que habrán de seguir para resolverlos. Compañeros senadores, les hago de corazón un llamado a la congruencia. Que la importancia que esta legislatura le ha dado a los temas de transparencia, y ahí están los votos sobre las iniciativas que no me dejan mentir, no sea la excepción en el caso de la entidad hermana de Coahuila. Por encima de nuestras diferencias políticas e ideológicas, asumamos nuestro papel de representantes populares responsables. Votemos a favor del acuerdo de mi compañero, el senador de Coahuila, Luis Fernando Salazar. Transparentar la información financiera de la hacienda pública estatal de Coahuila. Transparentar la información específica del nuevo crédito, que eso es, crédito, por 950 millones, que hace más grande el problema de la deuda pública de ese estado. Y castigar a quienes cometieron ilícitos en el crecimiento desmedido y irresponsable de la deuda es lo sensato, es lo congruente y es lo responsable, por decirlo menos. Como representantes, eso es, populares, eso es lo que en esta soberanía debemos de hacer. Y hago un paréntesis a propósito de la impunidad. Hay 5 mandamientos judiciales otorgados por la autoridad jurisdiccional por el tema de falsificación de documentos para endeudar al estado de Coahuila. La realidad, se han cumplimentado 2 de ellos en contra de funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y permanecen aún en la impunidad sin cumplimentarse 3 en contra de servidores públicos de primer nivel de la Secretaría de Finanzas de ese estado. Es un dato que creo vale la pena conocer. Compañeros,
honremos la confianza de los ciudadanos que nos han puesto aquí en el Senado. Defendamos el patrimonio y el futuro de los habitantes de Coahuila, que también, como nosotros, son mexicanos. Privilegiemos la transparencia y la rendición de cuentas más allá del discurso. Aprobemos la claridad por encima de la opacidad y no permitamos que la irresponsabilidad siga operando por encima del orden y la transparencia. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, senador. Senador Patricio Martínez, sonido al escaño del senador Patricio Martínez. ¿Con qué propósito, senador? Para hechos, señor presidente. Tiene la palabra. Si me permite, tengo ligeras diferencias respecto de lo expresado en esta tribuna esta mañana respecto de los pasivos. No es cierto que los pasivos públicos y privados tengan la misma connotación. En el sector privado, la deuda implica la posibilidad de cargar los gastos financieros contra los ingresos. Implica que la depreciación baja los impuestos. Implica que lo que se compra se puede revender más caro. En el gobierno federal, en el sector público, no tiene la misma connotación el crédito, primero. Segundo, el problema no es transparencia. Hemos estado hablando mucho de política, de transparencia, de rendición de cuentas, de contabilidad gubernamental, pero muy poco se está hablando de administración pública. Este país tiene un profundo problema de administración pública, tiene una terrible descoordinación. Desde que los municipios son libres y los estados libres y soberanos, esto ha sido un señuelo. Ni los municipios son libres, y si son libres para morirse de hambre. Y cuando se les han dado recursos, no se les han administrado de una manera adecuada. Por eso tenemos esta cascada de municipios que están cayendo en deudas constantemente. Gastan más de lo que reciben, incluyendo en eso a la Ciudad de México, que es la que recibe toda la riqueza nacional, todo el turismo, todos los impuestos, y ni así les alcanza para pagar las obras públicas y tienen que pedir prestado. Nuestro problema no es de ninguna manera lo que estamos discutiendo aquí. Nuestro problema es federalismo fiscal. ¿Alguien se acuerda que nos prometieron que la Lotería Nacional iba a dejar de ser la caja chica de los gobiernos federales? ¿Qué pasó? ¿En dónde está la Lotería Nacional? ¿Alguien recuerda que con la transición, que era el gran cambio que iba a tener este país, se iban a acabar los endeudamientos? ¿Cómo está la deuda nacional en este momento? El país nace con deudas, sigue con deudas y seguimos discutiendo una serie de situaciones y no estamos yendo al fondo. Este país necesita administración pública, necesita delicadeza en el manejo de las finanzas, no requiere tanto discurso, lo que requiere es más acción y más seriedad en todos los ámbitos. Vamos reconociendo todos los problemas que traemos en nuestras propias administraciones, en nuestros propios partidos. Los municipios, los estados, son empujados en los paripazos, son empujados por la presión social, por la presión política, a contraer más compromisos que lo que pueden. Señores, los invito a que hagamos un alto en esta feria de reclamos y que pongamos orden, por fin, en las finanzas nacionales, en la administración pública, toda, absolutamente toda. Muchas gracias. Senador Domínguez, ¿con qué propósito? Sonido al escaño del senador Domínguez. Presidente, para pedirle que en esta sesión se ponga orden, que si el senador Patricio Martínez quiere darnos clases de cómo se lleva a cabo los temas que acaba de decir, que se inscriba un punto de acuerdo para decir cómo se maneja el gobierno municipal, los gobiernos estatales y el gobierno federal, que por cierto el 1 de diciembre van a tener esa fortaleza dentro de lo que acaba de decir.
Presidente, creo que si vamos a permitir que en este pleno se empiece a discutir todas estas cosas, digamos la verdad, el dolor que apenas están asumiendo mis compañeros del Partido Revolución Institucional, del golpe del martes, me queda claro que lo suyo no son la rendición de cuentas. Entonces, ¿va a permitir a que nos pongamos a debatir en estos puntos o vamos a seguir con el punto de acuerdo de mi compañero Luis Fernando Salazar? Es la deuda de Coahuila y yo le pido orden en este pleno. Gracias. Senador, estaba el senador Patricio Martínez en el derecho de rectificar y estaba en función de tiempo también. Estaba en función de eso. Senador Martínez. Para alusiones personales, señor presidente. Mire, de ninguna manera, señor senador, estoy dando lecciones de administración. Estoy llamando a la cordura a todos, más allá de cualquier color partidista y de cualquier situación que nos esté dividiendo. Lo que estoy diciendo es que el país tiene problemas. Le doy un caso que no debió haberse dado nunca. El impuesto a los alcoholes es federal y en este país los borrachos son municipales. ¿Por qué tiene que ser todo el alcohol concentrado en el gobierno federal? ¿Por qué el impuesto al consumo tiene que ser federal? Si en una república federal los impuestos al consumo son de las entidades, pero se hizo un convenio. Necesitamos revisar todas estas situaciones con ponderación. No vine a dar lecciones de nada. Lo que vengo es a pedirles a todos que el país no está para que sigamos peleando y discutiendo y señalando, sino que nos sentemos a trabajar aquí, a la vista de lo que está sucediendo en la República, para poner orden en lo que se nos está desmadejando, porque no se está poniendo el debido cuidado en la administración. Las deudas que ahora señalan en Coahuila, mañana van a seguir en los demás estados, porque hay una deformación grave entre el ingreso y el gasto, entre las posibilidades reales de un estado para atender a sus ciudadanos y los compromisos que tiene y las fuentes de ingresos. Y estoy de acuerdo, hay exceso en el gasto corriente y Senador, no es exclusivo de los estados. Senador, si nos permite, vamos a volver al tema y Sí, señor. le ruego que Nada concluya. más lo que quiero decir es, no puede continuar esta discusión con tintes partidistas y de reclamos cuando lo que es un problema general nacional. Muchas gracias. Muchas gracias. Continúa en uso de la tribuna el senador Armando Ríos Peter. Perdón, senador Hermosillo, ¿con qué propósito? No, es Sonido que hay extraño. que meter un poco de orden aquí, digo, porque la realidad es que desgraciadamente sí hay muchas iniquidades en el país que debemos después verlas en esta tribuna, ¿verdad? Y también con los diputados, pero desgraciadamente las reglas que tenemos en el país, unos las cumplen y otros no. Digo, hay buenas y malas administraciones de todos los partidos. Yo no estoy en contra de que se escrutine la de todos los partidos. Esa es nuestra función. Aquí no hay que hacer una cosa partidista. Somos representantes en la nación y necesitamos buenas cuentas de todos. Por eso estamos cambiando leyes. En este caso, digo, a mí me toca, yo sé, yo vengo de un estado que tiene también muchas iniquidades, que es Baja California, en que nosotros tenemos una gran afluencia de gente que va ahí, nos descripciona muchas cosas, un gran gasto educativo que no tienen otros estados, y más o menos las finanzas se han portado bien. Digo, no es nada malo revisar la actuación de los gobernantes, porque esto se llama, bien lo dice el senador Patricio, administración pública, y los que están enfrente deben de saber administrar, y a veces no saben, y hasta hay desvíos. Por eso debemos de ser más serios y ver por todos, no sacarnos unos los trapos y otros los otros, porque nunca vamos a acabar. Nuestra función es ser ecuánime hacia todos los estados, y creo que eso es lo que debemos de hacer.
y ver que las cosas se hagan bien en todos lados. Gracias. Gracias, senador. Continúe, inicia el orador Ríos Peter. Sí, con su permiso, señor Permítame, presidente. senador. Senador Delgado. Muy breve, nada más para rectificar algunos hechos que hace el senador Patricio Martínez, que pues es una visión setentera de que la ciudad era mantenida por el resto del país. Nada más quisiera darle dos datos respetuosamente, senador. La Ciudad de México aporta el 20% del Producto Interno Bruto y aporta el 56% de la recaudación federal participable de los principales impuestos federales de nuestro país. Les ruego que demos paso ya, por favor, a la lista de oradores. Senador, estamos cayendo en diálogos. Le ruego concluya estrictamente. Con su permiso, señor presidente, compañeras y compañeros senadores. Permítame, senador. Senador Patricio Martínez. ¿Con qué propósito, senador? Alusiones. Sonido al senador. Alusiones personales. Con todo respeto, no es una visión setentera. Yo no dije que el Distrito Federal era mantenido. Yo no dije que el Distrito Federal era mantenido por la República. El Distrito Federal es una gigantesca máquina de producción eficaz y orgullo de la nación. Pero en los estados pagamos la educación y la salud. En el Distrito Federal no se paga un peso por el Distrito Federal en educación. Es nada más un ejemplo. Independientemente de que no es el punto de la discusión señalar al Distrito Federal, fue algo de pasada. Lo importante es que le bajemos a esta discusión, que entendamos que lo que necesitamos es reorientar el esfuerzo y todo este empeño en un acuerdo nacional para que tengamos una administración pública que le sirva a los ciudadanos. Continúe el orador, por favor. Con su permiso, señor presidente, compañeras y compañeros senadores. Yo creo que se ha desvirtuado un poco el debate y me parece que es importante reconducirlo. Sin embargo, creo que es indispensable hacer algunas precisiones por la ligereza con la que la senadora Diva Gastelum trató el tema de la deuda y sobre todo cuando se refirió al Distrito Federal. Yo solamente quisiera decirle, compañera senadora, usted y yo fuimos compañeros diputados durante 3 años y usted votó por la ley de ingresos, que es en el artículo 3º donde se define la deuda del Distrito Federal, de tal manera que usted pues es parte de esa aprobación de la deuda más transparente que hay en el país y una deuda que, solamente por ponerlo en referencia para que veamos la magnitud de lo que son las cifras cuando hablamos de Coahuila. Coahuila empezó con 350 millones de pesos el sexenio de Humberto Moreira y lo terminó con 35,000 millones de pesos, un crecimiento, digamos, enorme, por donde se le quiera ver. La deuda por sí misma no es mala, también hay que plantearlo, no hay que señalar a la deuda como algo malo si es que se le da un buen uso. La línea 12 del metro, a la cual reiteramos esa invitación, próximo martes costó 25,000 millones de pesos. Ese es el monto presupuestal que significó el metro. Yo quisiera saber en Saltillo o en todo el estado de Coahuila qué obra o qué conjunto de obras están ahí que los ciudadanos puedan ver y que tengan precisamente una representación de ese monto. Entonces, compañeros, me parece y es importante que se ponga en contexto lo que se está pidiendo en este punto de acuerdo, para que no se rasgue las vestiduras la gente. Me parece que hay que ser congruentes y consecuentes con lo que hemos dicho. El martes pasado, el tema de transparencia, se votó a favor de todo este pleno. El PRI lo introdujo como un planteamiento en el que quiso meterse al debate. Y hoy lo que estamos pidiendo, pues es eso, transparencia. Lo que estamos pidiendo es que se presente la información. Y oigan, compañeros, yo se los digo
porque pareciera ser que no hay memoria. Esto sí tiene muy poquito tiempo. Esto les costó incluso que cayera el presidente de su partido, que Humberto Moreira dejara de ser presidente nacional de su partido. Bueno, compañeros, me parece que no hay que rasgarse las vestiduras, sino hay que envolverse en una bandera en la que no vale la pena envolverse. Si nosotros estamos hablando de este tema es para que se presente información que hoy le cuesta a los ciudadanos de Coahuila, como también el tema de deuda es un problema en otros estados y que atañen a todos los partidos políticos. Porque no es solamente Coahuila, y ahí estoy de acuerdo con Patricio Martínez, es un problema estructural. Y yo esperaría que el PRI no solamente apoye este voto a favor por un asunto de transparencia, por un asunto de congruencia, sino hay dos temas de debate que han quedado aquí y ojalá que este Senado los pueda empezar a resolver. ¿Cómo le vamos a entrar al tema de la deuda? Bueno, pues le tenemos que entrar generando ingresos. La Ciudad de México, compañera Diva, genera el 55% de los ingresos propios. Los genera la Ciudad de México. Bueno, se ha hablado mucho de una reforma fiscal. Ojalá que todos los senadores y senadoras le entremos a ese tema para que las entidades generen ingresos propios y no se quieran ir con la lógica del IVA en alimentos y medicinas, que esa no es la solución. El tema es lo que dice Patricio Martínez, generar ingresos propios. Y yo espero que esa sea la lógica en la que le entremos a ese tema. Y hay otro que nos dejan y que me parece indispensable que retomemos. Están discutiendo el Distrito Federal. Están haciendo consideraciones sobre cómo funciona una ciudad que la izquierda lleva gobernando 14 años y que ahora repetimos el triunfo casi 3-1, en este caso frente al PRI. Bueno, pues entonces vamos por la Constitución que requiere el Distrito Federal. Ojalá que no solamente le entremos en los discursos, sino que seamos consecuentes y que a los ciudadanos capitalinos les demos derechos plenos, como los que en muchas ocasiones, especialmente la bancada del PRI, ha estado encargado de detener y de no querer que se avance. De tal forma, ¿Me permite, señor presidente, para concluir, yo diría, compañeros, votemos en consecuencia este punto de acuerdo. Es pedirle al gobierno de Coahuila, como creo que estamos obligados a pedirle a cualquier gobernante, sea del partido político que sea, que entregue información, que la transparente, porque eso es precisamente lo que llevamos debatiendo más de mes y medio. Es cuanto, señor Senadora presidente. Cristina Díaz, ¿con qué propósito? Gracias, presidente. Solamente para dejar muy claro que primero respetamos el debate y los puntos de vista, aun cuando no coincidamos. Pero lo único que pido al senador Armando Ríos Peter, porque lo señaló, no meterse en la vida interna de los partidos. Es lo único que le pido. Por lo demás, se respeta el debate y estamos con la transparencia. Muy bien. Senador Fayad, ¿con qué propósito? ¿Retira su participación? Sonido al escaño del senador Fayad. Hay una confusión, yo no levanté la mano, yo me anoté como orador para que en el turno que me corresponda después de los compañeros que hagan uso de la palabra, pase a la tribuna. Así es como estoy inscrito, no levanté la mano, me inscribí. Muy bien, tiene uso de la palabra, senador Fayad. Sí. Compañeras y compañeros senadores, yo creo que no es útil para México y para los mexicanos que satanicemos un tema que debemos de tratar con mucho cuidado.
porque vamos a generar en la opinión pública de los mexicanos que el endeudamiento es malo. Y perdónenme, pero no puedo de ninguna manera compartir esa expresión, porque gracias a la posibilidad de endeudamiento puede desarrollarse la infraestructura productiva de este país. Y permítanme reafirmarles que el tema más importante para el PRI, para mi partido y para el presidente electo Peña Nieto ha sido el tema de la transparencia. Por eso, esa iniciativa que planea y la comparte con nuestros compañeros senadores fue la primera iniciativa que presentamos ante esta tribuna. Porque nosotros estamos en todo momento por el tema de la transparencia y de la clara rendición de cuentas. Lo que no podemos permitir es que, versus un tema que se ha politizado, tratemos de dejarle una pésima imagen sobre el endeudamiento a los mexicanos. Porque endeudados están tanto el país, y por eso creo que tampoco se vale buscar la paja en el ojo ajeno, porque está endeudado el país, porque la mayor deuda de este país se ha contraído en los últimos 6 años, y porque no solamente podemos circunscribir este tema al estado de Coahuila, porque hay otros estados. Después de Coahuila también están Michoacán, Jalisco, Morelos, muchos otros, todos quizá. Y no podemos negar, y quienes hayan ido a Coahuila van a compartir conmigo, la transformación que el estado de Coahuila ha tenido en los últimos años. Eso no está oculto, y voy a utilizar el mismo ejemplo que se trajo a esta tribuna, senador, respecto de la deuda en el Distrito Federal. Senador Fayad, permítame, ¿con qué propósito, senador Salazar? Senador. ¿La acepta? No, no acepto ninguna pregunta porque quiero concentradamente dar mis argumentos. Y al final, si quieren hacer preguntas, con mucho gusto responderé. No la aceptó. Todas las que quieran. Decía yo, antes de ser interrumpido, que el mismo argumento del Distrito Federal respecto de su deuda, que lo comparto, aplica para Coahuila, exactamente igual. ¿Quieren saber la respuesta ciudadana? Ya la tienen. Nosotros ganamos, el PRI ganó la elección en Coahuila. Ahí está la calificación ciudadana, misma que fue traída a esta tribuna por otro compañero del PRD, simplemente la hago propia para ejemplificar de la misma manera. Por eso, amigas y amigos, démosle cauce a las cosas como deben de ser, y estoy en contra de que esto sea resuelto como de obvia y urgente resolución, porque creo que tenía el cauce para tramitarse un asunto de esta naturaleza. ¿El Senado va a sustituir las facultades del Congreso local en Coahuila? Yo creo que no. Yo creo que habría en todo caso que llevar la petición al Congreso de Coahuila, circunscribirla a su ámbito, para que resuelta por el Congreso de Coahuila tome el cauce que debe tener. Y eso no implica que esta soberanía pueda pedirle a cualquier entidad federativa transparencia y claridad. Estoy totalmente de acuerdo con ello. Creo que debemos de trabajar para fortalecer la iniciativa de transparencia que hemos presentado ante esta legislatura, para que no caigamos en estos discursos de rompe y rasga, en donde a todas luces lo que resulta es la politización de un asunto. Por eso, y con esto concluyo, compañeras
y compañeros senadores, debemos todos de hacer un esfuerzo para que exista claridad y transparencia, para que exista una rendición de cuentas como la necesita México y los mexicanos, y para que juntos construyamos el sistema de control adecuado para que nadie pueda endeudarse más de lo que puede pagar y de esta manera contribuir además a que la deuda sea utilizada para la infraestructura productiva que tanto necesita este país, lejos de estarla satanizando ante México y los mexicanos. Es cuanto, presidente. Gracias. Senador Salazar, ¿con qué propósito? Sonido al escaño del senador Salazar. Ya que terminó la participación del senador Fayad, yo le quería preguntar si está a favor de la ley de la deuda ilegal, si está a favor de la falsificación de documentos oficiales y si está a favor del encubrimiento que está haciendo el gobierno del Estado con Javier Villarreal y los responsables de la deuda. Y aclararle un punto al senador, en Coahuila los senadores del PAN que estamos aquí representados ganamos la elección. Ya concluyó la participación, no aceptó preguntas. Senador, ¿con qué propósito? Senador Yunes, sonido al escaño del senador Yunes. Aprovechar la figura, gracias señor presidente, aprovechar la figura de rectificación de hechos para pedirle, sea usted el conducto de preguntarle al señor senador proponente si acepta en su punto de acuerdo la adhesión de que este análisis y este interés se pueda hacer extensivo a todos los órdenes de gobierno y particularmente a todos los estados que están inscritos en esta problemática. Estaríamos incluyendo más estados, estaríamos incluyendo al gobierno federal y estaríamos dándole a este tema un cauce formal, institucional, para alejarlo de la estridencia y para que no siga siendo utilizado como instrumento de carácter político. Senador Salazar, ¿acepta la propuesta? Senador Yunes, ¿con qué propósito? Voy a utilizar, por supuesto que no acepto la propuesta, es un problema de Coahuila. Como coahuilense me encuentro indignado y esperamos una respuesta a los coahuilenses. Somos hermanos representados en esta soberanía y esperamos una respuesta de Coahuila. Muy bien, ¿acepta o no acepta? No aceptó. En uso de la palabra el senador Robles Montoya. Permítame, por favor. Sonido al escaño del senador Barbosa. Perdón. Es a la mesa directiva, señor presidente, y a la asamblea en general. El uso de la palabra de cada senador es irrestricto, es pleno. Así es. Se ejerce a partir de la representación política que cada una de las senadoras y senadores tenemos. Pero está sujeto a una reglamentación, y esa reglamentación la cuida, la vigila la mesa directiva. Esto arrancó con un punto de acuerdo sobre un tema del estado de Coahuila, y la mejor forma de debatirlo es desviando el debate para quien no quiere que se resuelva. No voy a fijar ninguna posición particular, pero ya no sabemos en qué estado estamos, Empecemos por Aguascalientes y terminemos por Zacatecas. Así es que yo le pido, señor presidente, que se ordene el debate, que se emocione a las senadoras y senadores para que se circunscriban al tema. La digresión legislativa también existe, que es aquella que se ejerce por quien está en la tribuna y desvía sus argumentos. Yo le pido que nos diga quiénes están en el uso de la palabra registrados, para que una vez que se agoten estos derechos de hablar, se concluya el debate y se vote. De otra forma, de verdad, estamos exhibiéndonos con un desorden, diría yo, muy elemental, pero al final desorden.
La tribuna se hizo para los tribunos, para acudir a ella. Los micrófonos de nuestros escaños son para hacer preguntas, para hacer mociones, para pedir la palabra, pero no para hacer un discurso. También hay que regularlo. De lo contrario, yo quiero que esto se me tome como una opinión muy respetuosa a todas y a todos, muy respetuosa a los coordinadores, para que podamos recomendar a nuestras bancadas que podamos dar debates ordenados. Así es que yo le pediría en concreto, después de esta reflexión, que se nos diga quiénes están anotados para hacer uso de la palabra, se les conceda ese derecho y una vez terminado se haga la pregunta de si está suficientemente discutido y se proceda a la votación de este punto de acuerdo. En ese derecho, senador Puente, ¿con qué propósito? Muchas gracias, presidente. Con todo respeto, simplemente nada más para solicitar que se pudiera considerar que fuera este exhorto para todas las entidades federativas. Creo que en todo el país existe una grave problemática referente al tema. Creo que tenemos una oportunidad como Senado de la República de aprovechar y no estarlo haciendo de manera particular, entidad por entidad, simplemente para someterlo a consideración que ojalá se pudiera incluir, que fuera abierto para todas las entidades federativas. Es cuanto, presidente. Fue planteado, pero el senador no lo aceptó. Fue planteado en su oportunidad en el mismo horizonte. Senadora Rojas, ¿con qué propósito? Nada más para recordarle al compañero senador que este Senado hace unas semanas aprobó ya un exhorto con ese propósito, dirigido a todos los estados y a los congresos de los estados. Ya está aprobado. En ese sentido, para todos ya está aprobado, pero este es un tema específico y nuevo debido a la nueva solicitud de aprobación de nueva deuda del estado de Coahuila. En un afán de reordenar el comentario, le ruego pase a tribuna como está inscrito el señor senador Robles Montoya. Ya estoy aquí, presidente. A ver, señor senador. Sonido al escaño del senador Mario Delgado. Gracias, presidente. Nada más informar, si me lo permite, el presidente de la Comisión de Hacienda, que tan atinadamente conduce esa comisión, que al interior de la comisión hemos pedido precisamente una serie de estudios y trabajos para revisar esta problemática que, como dice el senador Fayad, como dice el senador Patricio Martínez, es un problema prácticamente de todo el país. Está agotado el modelo de deuda en nuestro país y estamos trabajando ya en el seno de la Comisión de Hacienda para investigar, para ver, explorar las posibilidades que vamos a tener que tomar en algún momento en esta soberanía. Entonces, que nada más decir que se está trabajando ya en esa materia y que lo vamos a hacer extensivo, por supuesto, a todos los senadores y senadoras. Aclarada la observación.